ese día de adversidad. Amén. Aún nosotros acá en estas áreas del sur de California y de todo esto, pues se habla tanto, ¿verdad?, de ese terremoto que tanto se habla y se menciona, que no sabemos cuándo, en qué momento, qué pueda suceder. Las cosas pasan de un momento a otro y lo único que nos queda es estar firmes en el Señor. Amén. Es la única manera como podremos enfrentar cualquier reto, cualquier situación que pueda presentarse en un momento a otro, porque creo que nadie estamos exentos ni seguros en este mundo. Solamente en Cristo estaremos seguros de una manera especial. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar en el consejo de la palabra y una vez más tomo como referencia, como punto de partida, esta escritura que encontramos en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa y linda mañana, mi Dios, por el privilegio que nos das de estar en este lugar, mi Dios, en esta mañana, de tener el deseo, Señor, de venir a adorarte, a cantarte, Señor, de venir, Señor, a escuchar tu palabra, a buscar tu rostro en oración, Señor. Te pedimos que sigas extendiendo tu misericordia para nuestras vidas, que sigas tratando con cada uno de nosotros y que nos sigas ayudando y sosteniendo, Señor, de una manera especial. Padre, habla nuestras vidas, ministra nuestros corazones. Te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestras mentes, nuestros corazones, y te pedimos que obres, que trabajes y que trates con cada uno de nosotros, Señor. Padre, obra como tú sabes hacerlo. Señor, yo te entrego este lugar, te entrego este micrófono, este púlpito, Señor, mi mente y mi corazón, pidiéndote que seas tú quien tome control y quien hable a nuestras vidas de una manera especial, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Dios. También te pido por estas peticiones, por estas necesidades, que suplas cada una de ellas y que te glorifiques en cada una de ellas de acuerdo a tu misericordia, mi Dios. Toma el control completo y absoluto, mi Dios, y haz proezas y maravillas en cada necesidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento dándole la gloria y la honra al Señor en esta hermosa oportunidad. Y continuamos meditando en la palabra del Señor, tomando como base esta porción que encontramos en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4, donde el apóstol dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos centrándonos sobre todo en el versículo 4, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hemos estado concentrándonos un poquito en ese punto, en ese enfoque de lo que son las fortalezas que el enemigo construye, edifica, fabrica para controlar, manipular la vida de una persona, para desviar a una persona, para atar a una persona, para controlar a una persona. Eso es lo que hacen estas fortalezas, controlan la vida de una persona. Y hablábamos anteriormente de lo que son un aspecto de fortalezas. Mirábamos que son mentiras del enemigo que logra convertirlas en una verdad en la mente de la persona. Cuando el enemigo trae una mentira a tu vida y te hace creer que es una verdad, hay una fortaleza en tu vida.
Cuando a una persona el enemigo le dice: tú estás fea, tú no vales nada, tú no sirves para nada, y aquella persona llega a creer esa mentira como si fuera una verdad, está bajo el control demoníaco de una fortaleza del enemigo, y con esa fortaleza derriba, derrumba, destruye la vida de esa persona, la manipula, la controla y la hace sentir y vivir una vida miserable, una vida haciéndole creer que no vale nada, que no sirve para nada, que no es nada. Y cuando vive de esa manera, obviamente no disfruta su vida, es una vida miserable y amargada, y no solamente su propia vida, sino que también influye en la vida de los demás, de los que le rodean. Si tú sientes que tu vida no vale nada, terminarás tratando a la demás gente como que tampoco no vale nada la vida de ellos. Porque sientes que nadie te valora, ¿por qué vas a valorar tú a los demás? Nadie te ama, ¿por qué vas a amar tú a los demás? A nadie le importas, ¿por qué te van a importar los demás? Entonces siempre el concepto en el que se encuentra la persona no solamente afecta a la persona, primero afecta a la persona, pero después termina afectando a toda la familia, a todos los que le rodean, termina también afectándoles de una manera similar y dañando por un lado y por otro de esa manera. Hay una fortaleza que controla, que gobierna esa vida, y por eso se mueve de esa manera. Por eso la palabra del Señor dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, ¿qué tanto podemos amar a nuestro prójimo? No podrás amar a tu prójimo más de lo que te amas a ti mismo. Es decir, si tú ni te amas ni te importa porque sientes que no vales y que no sirves y que no eres nada, así mismo mirarás a tu prójimo, así mismo tratarás a tu prójimo en esa medida, en ese desarrollo. Pero cuando tú sabes que vales, sabes que eres alguien precioso y especial delante de Dios y en tu propia vida, entonces comienzas a tratar a la gente con respeto y de una manera especial, porque así deseas que te traten a ti también. El valor que tienes de ti mismo es el valor que le das a la demás gente. Por eso la gente más herida, más lastimada, más dañada, que sufre con complejos de uno y de otro, mentiras que el enemigo ha sembrado en su mente, ahí es donde comienza a degradar a la persona, y entonces esa persona termina siendo un instrumento en las manos de Dios, en las manos del enemigo, para también degradar a la gente que le rodea, comenzando tristemente con sus seres queridos más cercanos, que son los primeros que sufren las consecuencias de la condición en la que se encuentra la persona. Cuando la persona se encuentra en una condición sana, saludable, hermosa, bendecida, los primeros que gozan y disfrutan de esa bendición y ese beneficio, de esa salud moral, mental, espiritual que tiene esa persona, son los seres queridos más cercanos, el esposo, la esposa, los hijos y aquellos miembros de la familia más cercanos, amistades más cercanas. Todos ellos son los primeros que disfrutan y gozan de ese beneficio, porque dicen: qué linda persona, qué amable persona, qué tierna, qué llena de amor, qué paciente. O sea, comienza a reflejar todos esos frutos hermosos que brotan automáticamente de un corazón sano y de un corazón limpio, que no está lleno de heridas y de dolor por dentro. Pero un corazón lleno de heridas, de dolor, de sufrimiento por dentro, comienza a reflejar amargura, rechazo, comienza a reflejar caracteres fuertes, defendiéndose y protegiéndose de esa manera, y de alguna manera no es porque sea una mala persona, es una persona herida, lastimada, mas no es una mala persona. Hay reacciones negativas, y si uno mira el síntoma solamente, cualquiera diría: esa es una mala persona, qué terrible persona. No es necesariamente una mala persona, es una persona herida, lastimada. Cuando esa persona herida, lastimada es sanada, bendecida y restaurada, esa persona se convierte en una persona hermosa, linda, que dices: qué hermosa persona, qué linda persona. Entonces, lo que la convertía en esa clase de persona tan negativa, tan agresiva, tan difícil de tratar, con caracteres, con temperamentos, con situaciones por un lado y por otro,
pero eran generalmente las heridas que cargaba por dentro, las frustraciones, los dolores, las amarguras y todo aquello que termina influyendo en nuestra vida de una manera grande y fuerte. Por eso el Señor quiere que vengamos a Él, que no nos acostumbremos a vivir siempre dolidos, heridos, lastimados, porque eso se va a reflejar. Una persona lastimada, aunque quiera reaccionar bien, cuando le tocan esa área herida, esa área dolida, automáticamente va a haber una reacción negativa, porque me están tocando donde me duele, están tocándome donde me hacen sentir mal. Entonces siempre habrá reacciones negativas que la persona querrá controlar con buenos modales, con estudio, con preparación académica, con diferentes formas de querer reformarse, psicólogos, consejeros, una área, otra área, pero nunca podrá superar ni controlar esas reacciones hasta que no sea sanado su corazón. Y el único que sana los corazones es el médico divino, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Los demás solo son remedios pasajeros que anestesian el dolor por un momento, que calman el dolor por un momento, que hacen sentir bien a la persona por un momento, pero eventualmente vuelve a brotar el mismo dolor, la misma situación, porque no ha sido sanado. Yo no creo que haya psicólogo que tenga la capacidad para sanar un corazón, una alma herida. No creo que haya ningún consejero, no creo que haya nadie, ni siquiera un pastor, por su conocimiento, lo que tenga. Siempre el lugar de uno es llevar a la persona a presentársela al que puede hacer la obra, al que puede hacer la diferencia. Tiene que terminar entregando su carga, su dolor, su sufrimiento a aquel que tiene el poder para sanar el corazón, para sanar las heridas, para restaurar la vida de la persona y levantarla como una nueva criatura. Te mirarás en lo emocional como se miró Naamán cuando tenía aquella lepra terrible que estaba pudriéndose en vida físicamente. Y dice que cuando se metió en aquellas aguas del Jordán y se zambulló 7 veces, como le dijo el profeta, dice que cuando salió, dice que su piel era tan limpia que era como la piel de un bebé. Imagínese usted cómo está de limpiecita, de suavecita, de hermosa la piel de un bebé. Pues así salió aquel hombre, limpiecito como que nunca había habido lepra. Pues el que se sumerge en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, para ser sanado de esas heridas, terminará saliendo de ahí con su alma restaurada, renovada, con su alma limpia como la de un bebé. Es decir, completamente sin resentimiento, sin amargura, sin dolores, sin reacciones a cuando me tocan una área que no me gusta, que me duele, que he sido fracturado, que he sido dañado, que he sido herido. Y entonces ahí comienzo a tener esas reacciones negativas. Mientras no me toquen esa área, parece que todo está bien. Pero cuando me tocan esa área, entonces hay problemas, hay reacciones, hay actitudes, hay diferentes situaciones. Y todo eso es lo que el Señor quiere sanar en nuestra vida. Amén, mis hermanos. De otra manera, siempre serán fortalezas del enemigo. Significa un lugar fuerte donde el enemigo establece, implanta sus bases para manipular. No estoy hablando necesariamente de una posesión, estoy hablando de una influencia. Que la influencia del enemigo llega y manipula la vida de esa persona. Y la Biblia solamente nos enseña y nos dice que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquel a quien el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. No solamente hablábamos de las mentiras convertidas en verdad por el enemigo, que se convierten en fortalezas. Hablábamos también de lo que son los hábitos en los que nos atrapa también el enemigo. Es decir, cuando terminamos en un círculo vicioso, cuando terminamos
con lo que es una costumbre de hacer ciertas cosas, de hacerlas de cierta manera, y terminamos ahí en esos hábitos o costumbres en nuestra vida que también manipulan y destruyen nuestro caminar. Nos oprimen, nos estorban, nos desvían, se convirtieron en hábitos, en costumbres, y cuando se convierte aquello en hábito o costumbre es cuando se forma una fortaleza que es un control del enemigo en una área de nuestra vida para poder destruirnos, manipularnos y destruir a la familia, a los seres queridos a través de ese mal hábito, en este caso, esa mala costumbre, y simplemente la dejamos como si fuera natural. No es natural. No importa qué tan arraigada esté una mala costumbre, esté un mal hábito, hay poder en la sangre de Cristo y en la palabra de Dios para romper todo mal hábito, toda mala costumbre, y tenemos que mirarlo a la luz de la palabra de Dios para poder entender que eso no es ni normal ni correcto, sino que es algo destructivo y dañino, que tenemos que cortarlo, que tenemos que arrancarlo y que tenemos que quitarlo de nuestra vida. En esta oportunidad avanzamos y entramos en el tercer aspecto o forma de fortaleza, y en este caso hablamos de lo que es un trauma o fracaso no superado. Un trauma o fracaso no superado, que en este tipo de fortaleza, en este tipo de situación donde hablamos de traumas, de fracasos, en sí, en la vida del hombre, todos pasamos por fracasos en la vida. Todos pasamos por experiencias dolorosas, por experiencias negativas. ¿Quién no ha pasado por una situación dolorosa? Yo creo que todos, de una manera o de otra. A ninguno nos pusieron en una vitrina ahí de vidrio protegidos para que no nos lastimara nada, sino que al contrario, todos de una forma o de otra hemos sido expuestos a malas experiencias dolorosas, difíciles, negativas. Pero no son las experiencias negativas o dolorosas las que automáticamente nos dañan o nos destruyen. No son las experiencias dolorosas las que automáticamente se convierten en traumas, sino que un trauma no es simplemente una experiencia dolorosa, difícil o negativa que pasamos en la vida, sino que un trauma es una experiencia dolorosa o difícil que pasamos en la vida, pero más que eso, que no hemos superado hasta este día. Que no hemos superado hasta este día. Hay muchas cosas que pasamos en la vida, pero gracias a Dios que logramos superarlas de una manera o de otra. Y logramos seguir caminando sin que aquello nos afecte, y seguimos desarrollándonos y realizándonos, y no nos controla ni nos manipula aquello porque lo hemos superado. No es todo lo que pasamos lo que nos controla y nos manipula, o lo que se convierte en un trauma o en una fortaleza, sino solamente es lo que pasamos y atravesamos y no logramos superarlo en nuestra vida. Por eso usted está propenso a pasar muchas cosas. Mire usted bíblicamente lo que pasó José. José pasó muchas cosas terribles. Sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, lo trataron de matar, terminó como esclavo, lo acusaron falsamente de querer abusar de la esposa de Potifar, terminó en la cárcel. Fue una situación tras otra negativa, dolorosa, fuerte, la que vivió. Fueron, por así decirlo, humanamente fracasos, golpes, situaciones negativas, pero gracias a Dios que nada de eso se convirtió en un trauma, porque no fueron fracasos que no superara. Él confió en Dios, se agarró de Dios y pudo superar todo eso, y su corazón se mantuvo sano, se mantuvo libre, se mantuvo de una manera íntegro delante de Dios. Entonces nada de eso le afectó. ¿Y cómo sabemos que no le afectó? Cuando digo no le afectó, no estoy diciendo que no le dolió. Es imposible que no nos duela lo que nos pasa, pero él decidió, eligió, en vez de llenarse de rencor, de odio, de resentimiento, que es lo primero que sucede cuando alguien no supera un golpe, una herida, un daño, una injusticia, una situación desagradable que pasamos. Lo primero que brota cuando no superas aquello es que brota el odio, el resentimiento, el rencor, la venganza en tu
corazón hacia quien te hizo aquello. Y si el corazón de José estuviera enfermo, cuando los hermanos de José vienen a Egipto, siendo ya José el grande en Egipto, el que estaba enseguida del rey, con un poder tremendo, una autoridad grandísima, y vienen aquellos hermanos sin saber que él era José, y vienen a pedir grano y a pedir comida, a comprar aquello, él hubiera aprovechado para vengarse, para matarlos, para torturarlos, para venderlos como esclavos y decir: me la hiciste a mí, ahora me la vas a pagar. Eso hubiera mostrado aquello. Pero aunque los hermanos, cuando descubrieron que era José, tuvieron miedo, temor, porque dijeron: ahora sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a suceder con toda la maldad que le hicimos a José? Pero José les dijo: no tengan temor, vengan, acérquense a mí, quiero abrazarlos, quiero besarlos. Lo que ustedes intencionaron para mal, Dios lo intencionó para bien. Dios hace que todas las cosas le ayuden para bien a aquellos que le aman, a aquellos que confían en Él, aunque no entienden lo que está pasando, pero ellos se preocupan por confiar en Dios. Y confiar en Dios no es simplemente decir: yo creo en Dios. Confiar en Dios es controlar nuestras reacciones, alineándolas en la voluntad de Dios. Una persona que confía en Dios no es la que se llena de amargura, no es la que se llena de venganza en su corazón. Esa persona, aunque diga que confía en Dios, no está confiando en Dios. Porque el que confía en Dios sabe que Dios es verdadero y sabe que Él ha dicho: mía es la venganza, yo daré el pago, no te preocupes, yo te haré justicia, no te preocupes, la situación está en mis manos, yo me encargo del problema, no voy a dejar las cosas así, dice Dios. Pero el que confía en Dios sabe que Dios se va a encargar del asunto. Sabe que Dios es fiel y que Dios es justo y que Dios va a obrar de una u otra manera. No siempre es como uno quiere, porque cuando el deseo del corazón de uno es: Señor, voy a confiar en ti, voy a esperar a ver cuándo los fulminas, a ver cuándo lo destruyes, a ver cuándo viene un juicio terrible contra él por lo que me hizo o contra ella. Esa persona ya no está confiando en Dios, aunque crea que está confiando en Dios. Es decir, cuando dices que estás confiando en Dios, esperando que Dios haga lo que tú crees que Dios debe de hacer, porque así confía mucha gente en Dios. Yo confío en Dios, en que Él va a hacer así, 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 y que Él me va a vengar de esta manera, y que aquel que me hizo esto va a sufrir terriblemente por lo que me hizo. Esa es una forma de confiar en Dios engañosa, mentirosa y que no es en el orden de Dios. Confiar en Dios significa: Señor, yo no sé lo mejor, tú sabes lo mejor, tú sabes cómo obrar, tú eres justo y perfecto, y lo que tú decidas por mí está bien, Señor. Si decides hacer una cosa de esta manera, tú sabes lo que haces, Señor. Y si decides hacerlo de esta manera, tú sabes lo que haces, Señor. Y si en vez de que le caiga un rayo a esta persona y lo parta por mitad, lo bendices para que reaccione y se arrepienta, Señor, tú sabes lo que haces. Tú eres Dios y yo confío en ti, Señor. Y estaré contento con lo que tú decidas hacer, aunque no sea lo que mi corazón malvado quería que hicieras. ¿Sí me explico? Porque hay gente que tiene un corazón malvado, que desea el mal para las personas, y más cuando le han hecho algo que no ha sido agradable. Y le digo, no gente del mundo, le digo gente que profesa conocer a Dios. Y eso es triste y vergonzoso. Pero entonces le aclaro, eso no es confiar en Dios, eso no es esperar en Dios. Esperar en Dios no es esperar que Él haga lo que tú crees que debe de hacer, y si no lo hace, vas a estar como Jonás. Eso le pasó a Jonás, ¿verdad? Él cuando le dice Dios, ¿verdad? Quiero que vayas a Nínive y les prediques y les digas que si no se arrepienten voy a destruir la ciudad. Y Jonás dice: no, yo sé que los vas a perdonar, ni siquiera voy. Se fue para Tarsis y le fue como le fue, ¿verdad? Que la tormenta medio mar y lo avientan al mar y el gran pez viene y se lo traga. Y estuvo aquellos 3 días, al grado que yo creo que los ácidos del pez, porque esos grandes peces, la manera como digieren su comida no es masticándola, la tragan directamente, ¿verdad? Y cuando la tragan entera, la manera como la digieren es que el cuerpo por dentro suelta toda clase de ácidos para consumir y deshacer aún lo más sólido, los huesos y todo.
Entonces, ¿cómo estaría ahí Jonás por 3 días en aquel gran pez? Pero ahí el Señor en su misericordia dice que Jonás clamó y Dios lo libró y lo sacó, dice, desde allá al fondo de la mar, y fue y lo vomitó el gran pez en la playa. Pero aún así, Jonás, imagínese, después de esa grande experiencia, ¿no aprende su lección? Todavía va y dice, está bien, pues así ha dicho el Señor a Nínive, que en 40 días va Dios a destruir esta ciudad. Y la ciudad comienza a arrepentirse, desde el rey hasta el más chico, hasta los de pecho los ponen en ayuno y oración. Imagínense usted, hasta los animales los pusieron en ayuno y oración. Ese es arrepentimiento. Eso es irse a un extremo de decir, Señor, queremos mostrarte realmente un cambio a todos, animales y niños y bebés y todo parejito, a humillarnos y a buscar de Dios. Y Dios se conmueve y se mueve a misericordia por aquella gran nación. Y Jonás está ya esperando a ver a qué horas Dios destruye esta ciudad. A ver, y cuando ve que no la destruye, se pone enojado y reniega contra Dios. Y sabía que eso ibas a hacer y que los ibas a perdonar, y que lo que Jonás quería es que los consumiera. Eso no es esperar en Dios. Eso es querer hacer, querer que Dios haga lo que uno cree que Dios debe de hacer. Tú no eres Dios, ni piensas como Dios. Deja que Dios haga lo que Él sabe que es lo mejor. No es lo que tú piensas, es lo que Él sabe. Confiar en Dios es dejar la causa en las manos de Dios y decir, Señor, tú sabrás, tú conoces los corazones, tú eres el que sabes tratar. Tú miras lo que yo no miro, yo miro la apariencia, tú miras la realidad, tú miras los corazones y los pesas de una manera formal, mientras de que yo solamente veo lo superficial. Entonces, hermanos, nunca esperemos en Dios de esa manera, porque vamos a estar engañándonos a nosotros mismos. Vuelvo a repetir, esperar en Dios, creer en Dios, confiar en Dios, es decirle, Señor, tú sabes más que yo y tú sabes hacer las cosas bien, y lo que tú decidas por mí va a estar bien, Señor. De esta manera, como mi corazón va a ser libre de amargura, de venganza, porque solamente estoy disfrazando la venganza de vengarme yo, a decir, bueno, voy a esperar que Dios sea el que me vengue, pero lo que quiero es venganza. Sea que la haga yo por mi mano, o sea que espere que Dios realice esa venganza. De todas maneras, lo que he abrazado en mi corazón es venganza. Y la venganza te envenena, la venganza te destruye. Sea que sea la venganza que tú quieres realizar por tu propia cuenta, o sea que la estés disfrazando y espiritualizando, entre comillas, y te estés respaldando en la palabra falsamente, diciendo, pues Dios dice que mía es la venganza, que yo daré el pago, así que, Señor, espero que tú lo hagas. Y nomás estoy esperando cuándo vas a mandar el rayo, cuándo vas a mandar el juicio, cuándo vas a hacer esto, cuándo lo vas a destruir, cuándo va a sufrir esa persona. Repito, mientras que si sigues leyendo, enseguida que dice, mía es la venganza, yo daré el pago, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No sean vencidos por lo malo, sino vence con el bien el mal, vence con el bien el mal. Entonces nunca nos da lugar el Señor para atesorar un sentimiento de venganza en contra de alguien, porque repito, eso es solamente disfrazar la venganza, ya no en forma carnal de que yo me voy a vengar y yo voy a hacer, sino ahora esperando que Dios supuestamente lo haga, pero el deseo de mi corazón sigue siendo igual de malvado, sigue estando igual de lleno de rencor, de odio, queriendo el mal para aquella persona. La Biblia misma dice, aun cuando tu enemigo cayere y en verdad sufriera consecuencias, no te alegres por lo que sucede. No sea que Dios se enoje contra ti y de repente cambien los papeles. Entonces no te alegres, pide misericordia hacia Él, con Él, y no te alegres por algo que suceda a aquella persona, aun que tú digas, pero se lo merecía, pero es que mire lo que hizo. Pero si cada uno de nosotros recibiera lo que merece, ay de nosotros. ¿Sí me explico? Porque si Dios te diera lo que mereces, no creo que estuvieras aquí. Dios no nos da lo que merecemos.
Esa es misericordia de Dios. Dios nos da lo que no merecemos. Esa es gracia de Dios. Nos da su amor, nos da su perdón, nos da su favor. Eso es lo que Él nos da. Entonces no nos da lo que merecemos, y nosotros muchas veces sí queremos que aquel reciba su merecido. Es que merece esto. Pues sí, a lo mejor sí lo merece, y a lo mejor tú también mereces por otras cosas que has hecho. Pero entonces, si vas a comprometer a Dios a que le dé el merecido, vas a decir: pues se lo doy a Él, te doy a ti también de pasada, porque como Él merece por esto, tú mereces por esto otro, y vas a terminar lamentándote. Entonces mejor dile: Señor, no nos des lo que merecemos, danos de tu gracia lo que no merecemos, ten misericordia y no nos des lo que realmente mereceríamos. Señor, queremos confiar en ti, queremos esperar en ti, queremos, Señor, caminar contigo. Entonces es importante tener esa claridad, lo que es realmente confiar en Dios, para que Él haga lo que Él tiene en su perfecta voluntad el hacer, y no lo que uno desea muchas veces como hombre, como persona, el que Dios debe de hacer, porque, repito, la base que nosotros tenemos como humanos es esa, es que lo merece. Pero Dios no trabaja de esa manera, y gracias a Él que no trabaja de esa manera. Gracias a Él que tiene misericordia grandemente, y que nos da de su gracia, de su favor inmerecido, de una manera muy especial. Entonces, el hablar de los traumas, fracasos no superados, eso es lo que es un trauma. Un fracaso no superado, una experiencia dolorosa, una experiencia que ha marcado nuestra vida, pero no solamente una experiencia mala, sino una experiencia que no hemos superado en nuestra vida. La gente dice: el tiempo lo sana todo. Y yo le digo: el tiempo no sana nada. Hay personas que sufrieron situaciones desde niños y tienen 50, 60, 70 años y cargan esa herida y ese dolor en carne propia. No es el tiempo el que sana las heridas. Cuando digo el tiempo es hablar del tiempo solo, como nomás voy a ignorar ese problema y que pase el tiempo y ya pasaron 5 años, 10 años, 20 años, por tanto ya superé aquello. No, el riesgo más bien no es de que superes aquello, el riesgo es de que sea una herida que se infecte y comience a producir en tu vida precisamente actitudes, reacciones, conductas que vienen a reinar y a regir tu vida de una manera desordenada, destructiva, dañina para tu propia vida y para los que te rodean. Entonces eso es lo que hace el tiempo cuando no tratas aquello correctamente. Entonces, tratarlo correctamente, ¿verdad? Aún hay personas que pueden, aún en el mundo, sin darse cuenta, sin conocer a Cristo, aplicar principios que Cristo ha establecido, y es la única manera como pueden superar aquel problema, aún sin conocer a Cristo. ¿Cómo está esto, hermano? Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, a una persona a quien le hacen un daño, y aquella persona aún no conoce a Cristo, y se siente herida y lastimada, etc. Pero de repente entiende que esa herida y ese dolor le están afectando en su desarrollo, y decide esa persona perdonar a aquel que le ofendió, a aquel que le dañó. A lo mejor no conoce a Cristo, pero está aplicando principios que Cristo ha establecido, y esa es la única manera como una persona que no conoce a Cristo puede superar ciertas experiencias negativas que pasan en la vida y que no le afecten o no se conviertan en traumas. No estoy diciendo que la persona es salva o que ya se mira al cielo por eso, no. Lo único que estoy diciendo es: ese fracaso, ese golpe, esa herida no le paralizó, no se convirtió en un trauma, porque aunque fue una experiencia dolorosa, aplicó un principio que Dios establece para poder sanar y superar el problema. Pero también al revés, hay personas, cristianos, que conocen al Señor, que conocen la palabra y que no aplican los principios que Cristo ha establecido, y que piensan que por el simple hecho de ser cristianos van a poder superar aquel fracaso, aquel golpe, aquel trauma,
porque soy cristiano, hermano, es que yo oro mucho, hermano, es que yo ayuno, hermano, es que yo ofrendo, es que yo hago esto, es que yo sirvo. Puedes hacer todo eso y estar atado en rencores y en amarguras y en miseria, aunque estés en la misma iglesia, porque no estás aplicando los principios que Dios ha establecido. Y esos principios funcionan, son reales, no cambian. Entonces no es suficiente con decir soy cristiano, hermano, y el que está en Cristo nueva criatura es. De nada te sirve decir eso si no estás aplicando los principios de Cristo, los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces podemos decir, hermano, pero es que mire, yo oro mucho. Qué bueno que ores. La oración es buena y es una bendición, pero seguirás igual de amargado. Hay gente que ora mucho y está amargada, está llena de rencores y resentimientos. Hay gente que puede ayunar, hay gente que puede servir, hay gente trabajadora en la obra del Señor y herida y amargada en su corazón por cosas que han pasado. En veces con los mismos hermanos, en veces sirviendo, hay roces, hay situaciones, hay malentendidos, hay diferentes situaciones y terminan amargados el uno con el otro o en general. Y qué triste es eso, mis hermanos. Entonces, no porque seas cristiano vas a ser sanado automáticamente, no porque tengas 10 años en el camino del Señor, no porque ores mucho o ayunes o hagas esto o lo otro, no, que necesito aplicar los principios de Dios, perdonar a quien me ha ofendido para que comience una restauración en mi corazón, una restauración en mi vida, para que pueda haber un cambio, una diferencia en mi caminar. De otra manera me estoy engañando. Por eso el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 2 y habla de que hay gente inconversa que dice que vienen a ser justificados por medio de sus acciones que son de acuerdo al orden y a la voluntad de Dios, mientras que hay otros que conocen la justicia o que son creyentes pero nunca aplican los principios de Dios y terminan descalificados. Entonces no es simplemente el tener un título, no es el tener un puesto, no es el tener 5 años, 20 años, 30 años en el camino del Señor, no es el decir que oramos o que ayunamos, sino hay que aplicar los principios. Y uno de los primeros principios es el perdonar. Perdona a quien te ha ofendido, perdona a quien te ha lastimado, perdona a quien te ha herido, perdona a quien te ha hecho un mal, perdónalo. Porque si no aplicas ese principio, jamás superarás tus amarguras, jamás superarás tu situación, tu condición, y cada día terminarás hundiéndote más y más de una manera terrible. Entonces necesitamos aplicar los principios y no simplemente creer que porque estamos en el camino del Señor o hemos creído en Cristo, repito, o estamos en una iglesia y aunque estemos sirviendo o haciendo una cosa u otra, eso no nos ayuda o no es la solución directa para superar aquella situación. Tenemos que aplicar ciertos principios de la palabra. Y vuelvo a repetir, el primer principio es el perdón. Sin el perdón orarás noche y día y no habrá respuesta. Sin el perdón ayunarás, ofrendarás, servirás, trabajarás y no habrá solución para ese problema y no lo superarás. Necesitamos perdonar para ser perdonados, para ser sanados, para ser bendecidos, para ser restaurados. Bendito el nombre del Señor. Ahora, entonces, decíamos, un trauma es un fracaso no superado. Es una experiencia que pasamos en la vida y que no la hemos superado. Les decía, el tiempo no sana las heridas, es Cristo el que sana las heridas, o mejor dicho, de otra manera, son los principios que Cristo ha establecido. Cuando los ponemos en práctica, son los que traen esa sanidad y esa superación de esa condición en la que nos encontrábamos. Entonces es necesario entender eso. Son esos principios y mientras no los pongamos en práctica, repito, pasarán 5 años o 10 años o 20 años y no superaremos aquello. Estaremos en la misma iglesia y no superaremos aquello, porque hay gente que se convierte, que viene a la iglesia, que está en la iglesia pero no ha perdonado.
todavía carga con todo aquello en su corazón y no va a poder ser libre, no va a poder ser sana, ser restaurada. ¿Cuáles son esos síntomas precisamente que nos delatan y que nos llevan a una evidencia de que realmente somos personas que no han sido sanadas, que no han sido restauradas, que hay una fortaleza que opera en nuestra vida, que opera en nuestro corazón, en nuestra mente, un trauma que no hemos superado, un fracaso que no hemos superado? Bueno, cuando hay una persona que tiene un trauma, un fracaso no superado, un aspecto o una manera como usted mira el desarrollo de ese trauma, es que generalmente los traumas son como desiertos espirituales, morales, emocionales en los que una persona vive. Una persona con una herida, con un trauma, con un dolor no superado, vive como en un desierto. Un desierto, hablando de que hay en un desierto, hay soledad, hay tristeza, eso es un lugar de aflicción, no es un paraíso, no es un lugar de gozo, de alegría. Entonces los traumas son desiertos emocionales, desiertos espirituales, llenos de soledad, donde la persona siente morirse, donde la persona se aísla muchas veces de la gente, se aísla de los seres queridos, es una persona apartada, o aun cuando no lo es, apartada físicamente y está cerca físicamente, está aislada emocionalmente. No es una persona libre, no es una persona abierta, no es una persona que tiene libertad para expresar su corazón, para expresar sus sentimientos, para expresar lo que hay en él o en ella. Está llena de temores, está llena de inseguridades, está llena de desconfianzas y está encerrada en sí misma. A lo mejor vive y está rodeada de gente, pero aislada de la gente al mismo tiempo. Uno puede estar rodeado de gente, cerca de la gente, pero distante de la gente al mismo tiempo. Entonces, la solución, no estoy diciendo simplemente que sea que te acerques a la gente, sino en este caso el corazón del hombre sano, de la mujer sana, es un corazón que se convierte en un corazón libre, un corazón seguro, un corazón abierto delante de Dios, primeramente confiando en Dios y segundamente delante de su prójimo, sobre todo de sus seres queridos, sobre todo de su familia, sobre todo en su matrimonio, con sus hijos, que es el núcleo familiar más cercano y más importante en diferentes aspectos. Entonces necesitamos buscar ser sanados para que los hogares, los matrimonios, las familias florezcan sanamente. De otra manera, están todos oprimidos y cerrados y no hay esa libertad y no se florece como familia. No hay expresión de amor, de cariño, no hay afecto entre la familia, entre los padres a hijos, entre el matrimonio, y todo eso comienza a marcar, a dañar, a lastimar de diferentes maneras. Entonces Dios quiere que haya una restauración en nuestra vida, y por eso dice este pasaje: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En este caso, esas fortalezas que son traumas, fracasos no superados, dice el Señor: no te quedes estancado, sufriendo, lamentándote, culpando a alguien más por lo que has pasado. Yo te doy el poder, la capacidad y la habilidad para que te levantes y seas sanado y seas restaurado, entregándome tu dolor, entregándome tu situación, tu condición. Yo te ayudaré, yo te sanaré, yo te restauraré de una manera especial. Es el Señor el que lo hace, pero nosotros tenemos que dar ese paso. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Entonces Dios quiere ese paso. ¿Y por qué quiere ese paso? ¿Que no lo puede hacer Él todo sin que yo dé ese paso? Sí, Él lo puede hacer todo, pero Él respeta mi decisión, Él respeta mi voluntad, Él respeta mi libre albedrío. Por tanto, mientras no doy el paso yo, es como diciéndole: Señor, detente, te quiero al margen ahí nomás, pero no te doy permiso, no te doy libertad, no te doy autoridad. Pero cuando tú das el paso, entonces es cuando te estás abriendo y le estás diciendo: Señor, soy tuyo, solo no puedo hacer en mí lo que tienes que hacer en mí, Señor. Cámbiame, límpiame, sáname, restáurame.
enséñame cuál es el problema para enfrentarlo correctamente y poder superar esta condición y romper esta fortaleza que ha manipulado y controlado mi vida para mal, destruyendo, dañando y afectando varias áreas de mi vida. No quiero vivir de esa manera. No tenemos por qué acostumbrarnos o conformarnos a vivir de esa manera cuando el Señor nos ha hecho libres. Y Él dice que somos libres en Él. Usemos esa libertad, adueñémonos de esa libertad, obtengamos esa libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tiempo ya se nos fue. Póngase de pie. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a hablar con el Rey. Dios conoce nuestra necesidad, nuestra condición, nuestro corazón. Delante de los hombres muchas veces necesitamos cubrirnos, necesitamos protegernos, necesitamos aparentar, porque en ocasiones la gente más nos critica que ayudarnos. Pero delante de Dios no hay necesidad de aparentar o de fingir. Delante de los hombres nos da preocupación abrir nuestro corazón. Nos da preocupación exponer nuestras debilidades, exponer nuestras heridas, exponer nuestro dolor, por temor a ser criticados, a ser despreciados, a ser desechados.